Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria convocada con carácter ordinario para el día de hoy, la correspondiente al mes de septiembre. El primer punto del orden del día es la aprobación de los borradores de las actas de las sesiones anteriores. Por parte de los grupos, ¿alguna intervención en relación a las actas? Buenas noches. Sobre el pleno ordinario del mes de julio, Gemma se abstiene, que no estuvo, y sobre el extraordinario me abstengo yo, que no estuve. Vale. Bueno, de todas formas, pues la votamos. Se vota por separado. Se vota y ya cada uno que... voto a favor de el acta del 31 de julio. Abstenciones. Y voto a favor de la sesión extraordinaria y urgente el 17 de septiembre. Abstenciones. Muy bien, pues pasamos al siguiente punto, que es el informe anual de auditoría del sistema de registro contable de facturas del ejercicio 2024. En cumplimiento del artículo 12.3 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, por parte de la intervención municipal y de acuerdo con las instrucciones contenidas en la guía para la auditoría de los registros contables de facturas prevista en la citada ley, se ha realizado una auditoría de sistemas para verificar que el registro contable de facturas de este ayuntamiento cumple con las condiciones de funcionamiento previstas en la normativa sobre facturación electrónica, emitiéndose el correspondiente informe que figura en el expediente y del cual se da cuenta al Pleno en la presente sesión. Bien, se trata de dar cuenta del informe de la auditoría del registro de facturas. Como habéis podido ver en el expediente, pues bueno, pues se trata de un informe del total de las facturas que se presentan en el ayuntamiento para que tenga conocimiento el Pleno de la auditoría realizada. ¿Alguna intervención en relación a este punto? Bien, pues pasamos al siguiente punto, al número 3, que es una moción que presenta el Grupo del PSOE en apoyo al Instituto Gil de Zático y la Comunidad Educativa de Torre Perogil, a favor de la recuperación de las líneas suprimidas por parte de la Delegación Provincial de Educación en Jaén. Su portavoz tiene la palabra. Buenas tardes. La exposición de motivos. El comienzo del presente curso de la educación secundaria obligatoria en nuestro municipio está siendo tremendamente convulso, motivado por la supresión de 3 unidades, para los cursos de segundo, tercero y cuarto de la ESO, por parte de la Delegación Provincial de Educación de Jaén. Toda la comunidad educativa del municipio apoya la recuperación de las líneas eliminadas, porque tal decisión tomada por la Delegación Provincial de Educación de Jaén es totalmente injusta e ilegal, pues no existe justificación moral ni legal que sustente tal tropelía. Es una realidad que todos queremos una educación pública gratuita y de calidad, donde se permita que todos y todas nuestros hijos e hijas tengan las mismas oportunidades. Una educación pública gratuita y de calidad es un principio fundamental que hace posible la igualdad entre las personas, de forma que no fuera necesario ni obligatorio el pago por estos servicios mediante una educación privada para conseguir el objetivo final de la educación. Que el Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero dispone que los centros de educación secundaria obligatoria tienen establecido como número máximo de alumnos por unidad escolar 30 alumnos en la ESO. Que dicho Real Decreto 132/2010 establece los requisitos mínimos de los centros escolares aplicables en todo el territorio nacional, en consecuencia también en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Que en lo referente a la normativa andaluza y en particular lo establecido en las instrucciones de escolarización, resoluciones de escolarización y lo dispuesto en decreto de admisión 21/2020, se acogen a los topes legales estatales y no contempla para el curso académico actual autorización general de superar la ratio en la ESO, salvo en los supuestos excepcionales previstos, los cuales son las incorporaciones tardías, los traslados forzosos, el acogimiento familiar u otra causa legal autorizada.
En consecuencia a todo lo anterior, decir que no concurre circunstancia legalmente prevista para permitir una ratio superior, por lo que no existe cobertura legal suficiente que justifique supresión alguna de línea. Que no se ha notificado hasta la fecha de la presentación de esta moción ni al profesorado ni a la comunidad educativa del centro autorización administrativa específica que permita en el IE Gil de Zático el superar dicho tope, no existiendo resolución motivada y con sujeción a lo establecido en la legislación vigente. Que en el IE Gil de Zático y como consecuencia de la supresión de las 3 unidades por parte de la Delegación Provincial de Educación de Jaén, para los cursos segundo, tercero y cuarto de la ESO, se han formado grupos con más de 30 alumnos por unidad, con la matrícula ordinaria cerrada en el mes de julio pasado, hecho que excede el tope legal establecido, al tiempo que dificulta la gestión y control del aula por parte del profesorado. Por todo lo anterior, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Torreperogil somete a votación la presente moción con la que se acuerda: 1. Respaldar la posición de recuperación de las líneas suprimidas por parte de la Delegación Provincial de Educación de Jaén en el IE Gil de Zático de la comunidad educativa. Que se reconozca que los grupos de ESO en el IE Gil de Zático que superan los 30 alumnos por unidad contravienen la normativa estatal y autonómica vigente. 3. Que se adopten de inmediato las medidas necesarias para ajustar la ratio a la legalidad vigente y, en consecuencia, se recuperen las líneas suprimidas por parte de la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía en Jaén en el IE Gil de Zático. 4. Que se dé traslado de la presente moción a la Delegación Provincial de Educación de Jaén y a la Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía. Añadir también que no se recibió ningún tipo de informe por escrito de la delegación que justifique esta supresión de línea. Bien, por parte de Unidas Podemos. Bueno, buenas noches. Bueno, referente a lo que pone en la exposición de motivos y a los puntos de la moción, nosotros la compartimos plenamente, como hemos venido demostrando desde que el AMPA de la torre del IE Gil de Zático puso en conocimiento de la comunidad educativa, de los padres de las familias y del pueblo en general la situación que estaba afrontando el instituto. Hemos estado apoyando. La moción habla exclusivamente sobre esta cuestión y sobre ella no tenemos nada que aportar porque lo explica correctamente. Entonces, sobre la moción vamos a votar a favor. Pero, no obstante, sí queremos hacer una valoración, ya que trae el Partido Socialista el debate sobre las cuestiones relacionadas a los recortes en la comunidad educativa de nuestro pueblo, pues queremos hacer el recordatorio de que hace apenas 10 meses, ya que traen el debate aquí, sin que se nos informase a nuestro grupo de absolutamente nada y después de muchos meses de negociaciones entre el alcalde y el delegado de Educación, se realizaron gestiones que buscaban el cierre de infantil del Colegio de la Misericordia y que eso supuso un ataque directo a la educación de nuestro municipio que ponía en riesgo la continuidad de todo el centro y que podía suponer la masificación del colegio que albergara a todo el alumnado y también suponía, por poner también, el peligro a la estabilidad laboral del profesorado que se perdiera en el colegio que cerrase sus líneas educativas. Si hoy vemos a todo el PSOE movilizarse y apoyando al AMPA del Instituto y reivindicando una educación de calidad y no masificada, nosotros lo compartimos y nos alegramos. Pero queremos dejar constancia, porque es justo decirlo, que no vimos esa respuesta cuando fue hace 10 meses el propio equipo de gobierno el que gestionando, haciendo gestiones sin que a nuestro grupo, como denunciamos hace 10 meses, se nos pusiera en conocimiento de absolutamente nada, se puso en trabajo junto al delegado del Partido Popular, y espero que el Partido Popular reafirme esto que estoy diciendo, porque es la verdad, se pusieron en trabajo que atacaban directamente al Colegio Público de la Misericordia y que podía poner en riesgo también esta ratio que nosotros estamos denunciando ahora. Nosotros denunciamos en su momento aquello que estaba pasando, el AMPA de la Misericordia lo hizo exactamente igual, Delegación de Educación corroboró lo que nosotros denunciábamos y lo que el AMPA de la Misericordia denunció,
Y nosotros queremos dejar constancia que hay que estar a las duras y a las maduras con todas las situaciones, tanto sea un AMPA, como sea la otra, como sea un colegio, como sea el otro. Lo que se está demostrando con el instituto, que es una colaboración de toda la comunidad educativa y de quienes creemos firmemente en que hay que avanzar, en que ninguna ratio, incluso la de 30 que está establecida por ley, nos parece suficiente, porque cuanto menos, y ese era el consenso que había, mejor calidad de educación, mejor servicio público se prestaba a nuestros alumnos, ahí es donde tiene que estar el consenso. Cualquier acción que se cometa por parte del equipo de gobierno, porque estamos en el ámbito local, se ha traído la moción al pleno del ayuntamiento, debe ser por lo menos informar a los grupos. Hicimos la reivindicación otra vez, el alcalde reconoció no haber hecho ninguna declaración al equipo, a este grupo municipal, y de las gestiones que había llevado a cabo con el delegado, y por tanto lo que pedimos hoy de nuevo es que sea quien sea el que lleve el ataque contra la educación pública, estemos siempre de la mano, y que el equipo de gobierno, cualquier gestión que lleve a cabo, que se plantee, que la haga de la mano de la comunidad educativa, de toda, y de los grupos municipales que representan este ayuntamiento. Vamos a votar a favor, como hemos dicho, bueno, como no cabe de otra forma, pero como han traído el debate aquí, nosotros nos vemos la obligación de hablar de esta situación que también se perpetró por parte del equipo de gobierno. Voy a hacer una consideración en relación al planteamiento que se hace de hace 10 meses. Es simplemente hacer una aclaración, porque parece ser que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Y entonces, cuando hay que poner los puntos sobre la I y aclarar la situación. En aquel momento, cuando se presentó esta problemática, que realmente fue un debate sobre una situación que no se había producido, ni siquiera se había planteado. Se entendió por parte de algunos actores implicados que aquellas negociaciones que se estaban llevando a cabo con la Delegación de Educación suponía el cierre del Colegio de la Misericordia, cuando eso en ningún momento se planteó. Es decir, en ningún momento se planteó que el Colegio de la Misericordia se iba a cerrar, porque por la misma circunstancia se podía haber entendido que se iba a cerrar el colegio, pero sí. Y sin embargo, no se produjo ninguna manifestación ni ninguna protesta en contra del cierre del colegio, pero sí. Lo que en su día se negoció con la Delegación de Educación, creo que ya lo expliqué en un pleno, lo expliqué en el Consejo Escolar Municipal, fue un planteamiento que se estaba estudiando para la reubicación de espacios educativos, ante la necesidad que nosotros planteábamos de recuperar el espacio que actualmente ocupa la guardería para hacer la ampliación del centro de salud. Es decir, el estudio era, había la necesidad, había y sigue existiendo, la necesidad de ampliar el centro de salud. Nosotros ofrecíamos como espacio para esa ampliación el edificio que actualmente ocupa la guardería y, claro, había que reubicar la guardería en los espacios educativos que tenemos actualmente. Nosotros el espacio más, el más favorable, pues podía ser los edificios que tenemos en López de Vega. Pero no se llegó a concluir absolutamente nada. Por eso fue también por lo que no se había informado, trasladado información a los grupos políticos, pues no había nada cerrado todavía. Quizás sí se debería de haber informado, como hablamos, pues bueno, de esas conversaciones que se estaban manteniendo, pero el hecho fue que no se había llegado a un acuerdo definitivo, y de hecho fue cuando en el Consejo Escolar Municipal se celebró, pues se plantearon las alternativas que había. Que esa reubicación de espacios pues podía suponer dejar algunos de los colegios con una línea, uno u otro, no en ningún momento, hacer una unificación de los colegios, hacer una redistribución de los espacios y de las unidades por centro. En fin, había varias alternativas que al final no se concluyó ninguna. Pero sí quiero que quede claro que no era la solución el cierre del Colegio de la Misericordia. Entonces, no porque se repita... Ya, sí, pero es que se repite mucho ese mantra de que el PSOE hace 10 meses quiso cerrar el Colegio de Misericordia. Y no, el PSOE no quiso cerrar el Colegio de Misericordia. El PSOE...
Bueno, pero tú lo has dicho también. Lo has dicho, el Colegio de Misericordia de Infantil. Ya, pero es que no es esa la circunstancia. Entonces se hablaba de una redistribución de espacios educativos, es lo que nosotros estábamos negociando. Nunca una reducción de unidades, ni nunca una reducción de la calidad, que algo que fuera o que atentara contra la calidad educativa. Simplemente, en aquel momento, lo que se estuvo hablando fue de una redistribución de espacios educativos. Quiero que eso quede claro, porque a veces todavía la gente dice, no, es que se quiso cerrar el colegio. No se quiso cerrar el colegio. Que digo, la explicación que se dio en su día, y la vuelvo a repetir porque no quiero que se compare una cosa con la otra porque no tiene nada que ver absolutamente. Estamos hablando de ahora, en este caso, o lo que estamos viviendo estos días, una supresión de unidades, sí, que esa es la realidad, con clases de más de 30 alumnos, y en aquel momento lo que el ayuntamiento negociaba con la Delegación de Educación, pues era esa redistribución de espacios para poder ubicar el centro, la escuela infantil, para poder hacer ahí la ampliación del centro de salud. Eso fue lo que pasó en ese momento. Tampoco, no quiero yo que ahondemos en el tema por no desviar la atención de lo que tenemos. Yo creo que quería por lo menos que se quedara claro. Partido Popular. Bueno, pues, buenas tardes. Por empezar por lo último, hablando, cuando hace 10 meses se habló con el Centro Educativo de la Misericordia Infantil, no cogía, ellos dicen que no cogía en Corea, es decir, que algún objetivo habría. De hecho, lo que se le encargó a la delegación fue un estudio de la escolarización en nuestro municipio para ver, es decir, pero que no cogían, que por mucho que vosotros digáis, que hablando con miembros de dirección de la Misericordia y hablando con gente de Lampa, no cogían. Pero la eso gente no quiere decir que, porque no, que no quiere decir que se cierre, ¿no? Sí, pero ya quizás se condenaría a que Corea ya no tuviera nunca ingreso de niños de 3 años, con lo cual, pues, a lo largo de unos años, pues, acabaría pues como acabaría. A lo mejor otra reubicación hubiera sido reubicar la escuela infantil, pero sí. Acabaría como acabaría. Que no bueno, se llegó a plantear. Por irnos al tema, pues preguntar en el año 2016 quién estaba de concejal de Educación del Partido Socialista. Creo que María Dolores. De hecho, también formaría parte de ¿cómo se dice eso? Del Consejo Escolar del Instituto, ¿no? Entonces, en el año 2016 no fue nadie del Partido Socialista capaz de decir de que en cuarto de la ESO había 2 clases de 32 y 32, había 2 líneas de 32 y 32 alumnos. Nadie fue capaz del Partido Socialista, ¿no? Nadie fue capaz. Tenemos todos los datos desde el año 2005 para acá del Instituto. Vosotros lleváis, el Partido Socialista lleva gobernando Torre Perogil desde el año 2011, que perdió Izquierda Unida las elecciones. Que escucha también por dónde, con los malos que eran los de Izquierda Unida, nos tenían a cada miembro de cada grupo político en cada colegio. De hecho, yo estaba en el instituto. Por entonces, el Partido Popular. Yo creo que el Partido Socialista también estaba en un colegio y Izquierda Unida estaba en otro colegio. Vosotros, ya lo dijimos cuando se hizo esta nueva corporación, lo dijimos que vosotros acaparasteis los 3 centros educativos de nuestro municipio. ¿Para qué? Pues para que la gente se entere de lo que quiere o no se entere de lo que no queréis que se entere. Y aquí están las pruebas. Es decir, estáis diciendo de que el Partido Popular suprime líneas. Si nos vamos al histórico, desde que se aprobó esta ley, entonces sería Susana Díaz la Junta de Andalucía, desde que se aprobó esta ley se han ido poniendo y quitando líneas, pues dependiendo del número de alumnos que hubiera en el instituto, del número de alumnos. Ha habido años hasta que había 34 alumnos y el Partido Socialista no ha dicho nada, nada. Y la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, tampoco ha dicho nada. Ahí. Se llevan 40 años incumpliendo, entre comillas, porque hablas con uno y dice que es que el ratio es interpretativo. Yo sé del campo y sé del campo. Se ha venido incumpliendo siempre, entre comillas, siempre ha habido más de 30 alumnos, siempre aquí en Andalucía. Y os acordáis este año, que sí, que tiene Lampa razón, y el instituto, que contra menos alumnos haya en las clases, pues indiscutiblemente habrá una mejor educación
y estará la gente más a gusto, los niños, y estarán los profesores indiscutiblemente más a gusto. Y la educación será mucho más personalizada. Pero que yo me acuerdo un año, no sé, es que no sé si eran 37 personas las que estuvimos en el instituto hace ya muchísimos años, y también salió gente con carrera. Lo que quiero deciros, que es que vosotros habéis cogido esto ahora por bandera, el Partido Socialista, lo habéis cogido por bandera, y voy a dar datos. Desde que se aprobó esta ley, gobernando el Partido Socialista, en 2010, primero de la ESO, 31 alumnos, en el A, en el B, 31, en el C, 32, tercero de la ESO, en el 2010, 33, 31 y 32, en el 2013, primero de la ESO, 32, 29, 29, en el 2015, 32, 32, en el 2016, en tercero de la ESO, 31, 32, 32, en cuarto de la ESO, 32, 32, en tercero de la ESO, 31, 32, 32, en bachillerato, 36, cuando también el ratio supuestamente es 35. Es decir, que sí, que está bien que haya menos alumnos, pero que habéis cogido esto por bandera y antes habéis estado callados, apoyando al Partido Socialista en la Junta de Andalucía y vosotros callados. Y habéis estado callados porque habéis formado parte del Consejo Escolar del Instituto y no habéis dicho nada, ni habéis manifestado. Es decir, vamos a ser coherentes porque hay que pensar también las cosas como se dicen. Actualmente nos consta, nosotros nos pusimos a disposición del AMPA, aquí hay miembros del AMPA, en lo que pudiéramos ayudar. Nosotros no tenemos una varita mágica, nosotros no somos el delegado, ni somos planificación, ni somos inspectores, ni somos en Sevilla. Nosotros no tenemos una varita mágica. Nosotros hemos hablado a diario con el delegado y hemos intentado mediar para que esto se solucione. El delegado dice que ahora se está trabajando para intentar dar una solución. Yo no sé si será poniendo más líneas o reubicando lo que hay, no lo sé. Es decir, nosotros, ante vuestra actitud que habéis tenido durante todos estos años, que habéis estado callados, y ante que nos han dicho que se está trabajando, nosotros nuestra postura va a ser abstenernos hasta que todo esto transcurra. Y ya está. Pero que de verdad, que quiero hacer hincapié, había estado desde el año 2011 hasta ahora, hasta que entró Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, había estado 8 o 9 años y no habéis dicho nada. Y eso, que quede claro con el AMPA, que nosotros estamos de acuerdo con que haya menos alumnos en las clases. Partido Socialista. A ver, José, nosotros tomamos iniciativa a raíz de la iniciativa que tomó la Asociación de Padres, nunca antes, para empezar. Y hemos apoyado todas las manifestaciones y todos los movimientos que ha hecho a raíz de la iniciativa que tomó la Asociación de Padres. Te estás dirigiendo a nosotros como si no hubiera más grupos, porque no sé si Izquierda Unida en su momento también Podemos... Sí, la negociación es nuestra, pero nosotros estamos apoyando, igual que está apoyando ahora mismo Podemos, y yo lo veo fenómeno porque todo lo que se apoya en la comunidad educativa de nuestro pueblo va a donde tengamos que ir. La ley que te refieres entró en el 2020, no en el 2016. Si aquí lo más grave de todo, José... 20. La ley es de 2020, si no No reciban todo lo que reciben de los ratios a las de 2010. O reciben de 2010. Bueno. Luego está la que tenía el PP, la LOE, Sí, por historia hay muchas. Por ejemplo, ahora se ha presentado una iniciativa, una propuesta de ley del PSOE para reducir ratios y que la Junta, el que esté gobernando la Junta de Andalucía, que inyecte más de 700 millones de euros. La historia está en que ahora mismo la Junta ha suprimido 3 líneas, ha mandado a los hombres de negro al instituto a revisar y a cuchichear. El trato que han recibido tanto el equipo directivo como la asociación de padres me consta que ha sido, no te voy a decir denigrante, pero deja bastante mucho que desear, y me da la sensación que no han querido llegar a ningún tipo de acuerdo. Es que es una situación injusta e ilegal, sobre todo porque es ilegal, lo que hay ahora mismo encima de la mesa, echando culpa al instituto que no sabe gestionar, echando culpa a la directora que no sabe hacer horarios, echando culpa a todo el mundo menos a la Junta. Entonces, ahora mismo la situación
es que la moción, lo que estamos planteando es que la delegación recapacite y vuelva a reponer las 3 líneas. La historia es la historia y hay muchas historias que contar, José. Entonces, ahora mismo lo que estamos procurando, y repito que nosotros nos hemos movido a raíz y a partir y en coordinación con lo que ha hecho la Asociación de Padres, nunca antes. Así que ahora se trata de si apoyamos o no apoyamos el que la Junta de Andalucía reponga las 3 líneas que se ha cargado, que se ha suprimido así de un plumazo. Unidas Podemos. Bueno, es que acaba de aportar el portavoz del Partido Popular una serie de datos sobre la ratio, que no sé si esos son oficiales que repercuten en la esta. Vale, pues eso yo me gustaría que se juntaran a la moción, por tenerlos también en constancia, pero que la realidad es que, según he visto un mensaje que ponía la dirección también, creo que era en la página de Radio Loma, hablaba de que lo llamaban hombre de negro, que era el mensaje que relacionaba a la directora, hablaban de que habían venido a ajustar horarios, porque parece ser que ella no sabía hacerlo, y que la decisión era la de eliminar optativas. Entonces, al final, de lo que sí se trata es de que no se produzca ningún recorte, tanto en línea. Entiendo que esa eliminación de optativas será para cubrir la demanda de unidades, pero claro, no puede ser a costa de que perdamos optativas en el instituto y que los alumnos de nuestro pueblo que quieran optar esas optativas se tengan que trasladar de municipio. Entonces, no sé si eso se va a producir. Esta tarde, aquí un miembro de LAMPA, esta tarde han mandado a mi mujer un mensaje de LAMPA diciendo que no se van a tocar nada de optativas de bachillerato ni nada, ¿no? Eso es lo que... Entonces, lo que sí que... Lo que supuestamente, según ellos, nosotros tenemos más optativas de las que nos corresponden y que los niños, también lo que ellos hicieron en una clase es citarnos a 15 chiquitos de plumazo, porque uno había repetido, otros tenían asignaturas sí, pero vamos. suspensas. Entonces, cada alumno tiene unas circunstancias personales que a lo mejor hoy por tengo a mi hermano enfermo y este año pues no he podido estudiar. Bueno, que yo por dejar claro, porque no entremos en el debate, que lo que nosotros apoyamos hoy con la moción es que no se produzca ningún recorte en el instituto y que evidentemente la ley fija unos mínimos que son 30, que superar eso estamos, como bien dice la moción, estamos hablando de ilegalidades que se cometieran otro año y hubiera silencio, no justifica que este año nosotros lo vamos a aceptar, porque no lo vamos a aceptar, porque ya que se ha denunciado la situación no la vamos a aceptar, y no vamos a aceptar que para cubrir esa demanda que se está haciendo sea a costa de perder otros derechos en el instituto. Esa es la idea de la moción y yo creo que esa es la línea que deberíamos optar todos. ¿Alguna intervención más en relación a este asunto? Venga, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues con los votos a favor de Unidas Podemos y Partido Socialista y la abstención del Partido Popular, se aprueba la moción propuesta por el Grupo Socialista. El punto número 4 es otra moción también que presenta el Grupo Socialista en apoyo al pueblo palestino y a favor de la paz en Gaza. Su portavoz tiene la palabra. La exposición de motivos. El 7 de octubre de 2023, Hamás perpetró un atentado terrorista en Israel que causó la muerte de más de 1.200 personas y el secuestro de 251 rehenes, 20 de ellos aún con vida. Desde el primer momento, el Partido Socialista y el Gobierno de España condenaron enérgicamente estos ataques, exigiendo la liberación inmediata e incondicional de los rehenes y manteniendo encuentros con las familias de las víctimas. La respuesta militar del Gobierno de Israel ha derivado en una campaña de destrucción masiva y desproporcionada que, tras casi 2 años, afecta principalmente a la población civil palestina. En Gaza se registran más de 65.000 personas fallecidas, de ellas casi 18.500 niños y niñas, más de 159.000 heridos y casi 2 millones de personas desplazadas, muchas de ellas en repetidas ocasiones, sin acceso garantizado a alimentos, agua potable, atención médica ni refugio seguro.
En Cisjordania, los ataques de colonos ilegales armados han provocado desplazamientos forzosos, muertes, expropiaciones ilegales y la expansión de asentamientos en territorios palestinos. La catástrofe humanitaria es ya innegable. La clasificación integrada de seguridad alimentaria ha confirmado la primera hambruna oficial en la historia de Oriente Medio, con 500.000 de personas en fase de hambruna y más de 1 millón en fase de emergencia. El hambre, la falta de agua y el colapso del sistema sanitario han sido utilizados como armas de guerra. Además, más de 21.000 niños han adquirido alguna discapacidad desde el inicio del conflicto. Las violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario son sistemáticas. Han sido atacados hospitales, escuelas, universidades, instalaciones de Naciones Unidas y centros de culto. Más de 230 periodistas y más de 500 trabajadores humanitarios han perdido la vida. La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra dirigentes de Israel y de Hamás por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Por su parte, la Corte Internacional de Justicia ha dictaminado que la ocupación de los territorios palestinos es contraria al derecho internacional y que Israel debe ponerle fin de forma inmediata. En este contexto, España se ha situado a la vanguardia de la acción internacional en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino y de la solución de 2 estados, Israel y Palestina, como única vía para una paz justa y duradera. España fue de los primeros países en acudir, junto con Sudáfrica, al Tribunal Internacional de Justicia para denunciar la situación en Gaza bajo el marco de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En mayo de 2024, el Gobierno de España reconoció al Estado de Palestina y desde entonces ha trabajado intensamente para sumar apoyos internacionales, liderando iniciativas diplomáticas en la Unión Europea y Naciones Unidas. España ha demostrado ser el país del mundo que más está haciendo por Palestina en los últimos 2 años. Nuestro país ha triplicado sus aportaciones a la Agencia de Naciones Unidas por los Refugiados de Palestina. Convocó la Cumbre Internacional de Madrid en mayo de 2025. Ha liderado propuestas en el marco europeo y ha impulsado medidas humanitarias y diplomáticas para detener la violencia, proteger a la población civil y avanzar hacia la paz. Entre estas acciones destacan la promoción de varias resoluciones de la ONU para exigir el alto el fuego permanente, el apoyo a la acción de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia, el envío de ayuda humanitaria a Gaza, la detención de la venta de equipamiento militar a Israel y la creación de una alianza global para implementar la solución de los 2 estados. También hemos apoyado a la sociedad civil israelí que está protestando en las calles de Israel contra el Gobierno por el fin de la guerra. En este contexto, en el marco del Consejo Informal de Copenhague del 30 de agosto, que reunió a los ministros europeos, el ministro de Asuntos Exteriores de España propuso un plan de acción urgente orientado a detener la violencia y proteger a la población civil palestina. Este plan incluía medidas concretas como el embargo de ventas de armas a Israel, el cumplimiento de las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Internacional de Justicia respecto al comercio con los asentamientos, la aplicación estricta de las disposiciones sobre los derechos humanos y derechos humanitarios dentro del marco de cooperación con Israel, lo que implicaría la suspensión inmediata de todos los programas conjuntos, la suspensión total del acuerdo de asociación con Israel, ya solicitado previamente por el presidente del Gobierno, y el apoyo activo a la sociedad civil que promueve la paz y el diálogo. En el último mes, el Consejo de Ministros, en respuesta al genocidio en Gaza y en apoyo a la población palestina, ha acordado implementar 9 medidas que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a principios de septiembre. Entre esas acciones destacan la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, estableciendo la prohibición legal y permanente de compraventa y transporte de armamento, munición y equipamiento militar a ese país. La prohibición del tránsito por puertos españoles de barcos que transporten combustible destinado a las Fuerzas Armadas israelíes y la denegación de entrada al espacio aéreo español a aeronaves estatales con material de defensa para Israel. La restricción del acceso a territorio español de quien participen en el genocidio, violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra en Gaza y la prohibición de importación de productos provenientes de asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, así como la limitación de servicios consulares a ciudadanos españoles
residentes en esos asentamientos a la mínima asistencia legalmente obligatoria. Asimismo, se refuerza el apoyo a la Autoridad Palestina mediante el incremento de efectivos en la misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea en Rafah y la implementación de nuevos proyectos de colaboración en agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica. Se amplía la contribución española a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, con 10 millones de euros adicionales, y se eleva la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026. En el ámbito internacional, recientemente, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución histórica sobre la situación en Gaza, hambruna, liberación de rehenes y avance hacia la solución de los dos Estados, impulsada bajo el liderazgo del Grupo de Socialistas y Demócratas. Este texto insta a los Estados miembros a reconocer al Estado de Palestina y adoptar medidas contundentes frente a las violaciones del derecho internacional cometidas por el Gobierno de Israel, reclamando un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y la entrega urgente de asistencia humanitaria. En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2025, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, siguiendo el liderazgo de España, condenó enérgicamente las acciones del Gobierno israelí en Gaza, calificando la situación como inaceptable y denunciando el uso de la hambruna como arma de guerra. Anunció medidas por parte de la Comisión como la suspensión parcial del acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel, el bloqueo de la asignación de fondos bilaterales y propuso sanciones contra ministros israelíes y colonos violentos, reforzando la necesidad de una respuesta firme y coordinada a nivel europeo. Asimismo, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha confirmado que Israel ha cometido actos genocidas contra la población de Gaza, basados en la intención de destruir a los palestinos mediante asesinatos, lesiones graves, imposición de condiciones de vida destinadas a la destrucción y medidas que impiden la natalidad, en violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Esta misma comisión ha señalado que estos actos no son aislados, sino el resultado de décadas de ocupación y represión sistemática. Los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, no pueden permanecer indiferentes. La defensa de la dignidad humana, el respeto al derecho internacional humanitario y a la solidaridad con quienes sufren son principios que forman parte de los valores democráticos de nuestras instituciones. Perdón. Por todo ello, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Torreperogil somete a votación la siguiente moción con la que se acuerda. 1. Respaldar la posición del Gobierno de España en defensa de la paz, la cumbre de la ONU sobre la solución de dos Estados y el respeto al derecho internacional humanitario, reconociendo a Palestina como Estado. 2. Reiterar absoluta condena al genocidio y a la ocupación ilegal de Israel en Gaza y Cisjordania, defendiendo las resoluciones de las Naciones Unidas y Fronteras del 67. 3. Exigir al Gobierno de Israel activamente el alto el fuego inmediato y permanente. Expresar apoyo incondicional a la liberación de todos los rehenes y mostrar solidaridad con la sociedad civil democrática israelí que se manifiesta en contra de las acciones de su Gobierno en Gaza. Condenar enérgicamente todos los actos terroristas perpetrados por Hamás, incluidos los atentados del 7 de octubre de 2023 en Israel. Apoyar las 9 medidas anunciadas por el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el marco del Consejo de Ministros, que constituyen un paquete pionero de acciones para detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus responsables y apoyar a la población palestina. Manifestar su apoyo a las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que denuncia la comisión de actos genocidas en Gaza y reclama la adopción de medidas inmediatas para proteger a la población civil y garantizar el cumplimiento del derecho internacional. Apoyar las iniciativas y medidas adoptadas por la Unión Europea en defensa del derecho internacional humanitario, la protección de la población civil palestina y la promoción de la paz y la solución en dos Estados. Reiterar el apoyo de la Unión Europea y la Liga Árabe a la Declaración de Nueva York, adoptada en la Conferencia Internacional de la ONU presidida por Francia y Arabia Saudí,
en favor de la solución de dos Estados, instando a Hamás a desarmarse y entregar el control de Gaza a la Autoridad Palestina bajo supervisión internacional. Reclamar el acceso completo, seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria a la población palestina, conforme a los principios de imparcialidad, independencia y neutralidad, y rechazar el uso de la asistencia humanitaria como instrumento de guerra. Manifestar el compromiso de este Ayuntamiento con la solución de dos Estados, con la legalidad internacional, la defensa de los derechos humanos y la paz, así como su solidaridad con el pueblo palestino, especialmente con quienes han sido víctimas directas de la violencia, el desplazamiento forzoso o la destrucción de sus hogares e infraestructuras. Y, por último, dar traslado del presente acuerdo al presidente del Gobierno, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, al Parlamento Europeo, a la Embajada del Estado de Palestina en España y a la Federación Española de Municipios y Provincias. Muy bien. Unidas Podemos. Bueno, pues vaya melón. A ver. Esta moción, a diferencia de las otras dos que se han traído desde que se cometieron los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre del 23 e Israel decidió masacrar a la población palestina, pues hace referencia a actitudes políticas tanto del Gobierno de España como compromisos de la Unión Europea y demás. Entonces, abre un melón más importante que el otro. Y nosotros vamos a dar respuesta porque esta moción hay una cosa que no aclara al principio, y es que parece que todo empezó el 7 de octubre del 23, cuando eso no es así. O sea, nosotros condenamos enérgicamente los atentados terroristas de Hamás, pero el contexto histórico de la situación en Palestina no empieza el 7 de octubre del 23, y yo echo en falta cuando se hacen este tipo de mociones que están muy bien argumentadas, con muchos datos, con cuestiones internacionales y europeas, pues siempre se deja de lado esta cuestión, que es la que parte, la base de la que parte el llamado conflicto, que no es otra cosa que una ocupación sistemática de colonos israelíes desde el año 40 y tantos hasta la actualidad. Como bien dice la moción, la ocupación de territorio palestino por colonos israelíes no ha cesado nunca. De hecho, cualquiera puede acceder a Internet y ver un mapa de lo que era Palestina en su día, de los asentamientos israelíes y de lo que hoy es el territorio de Palestina, que no son nada más que dos franjas, dos trozos, el Cisjordania y Gaza, y que el resto de Palestina ha sido ocupada por lo que hoy conocemos como Israel. La solución de dos estados, que lleva dándose desde hace 70 años, no ha sido nunca apoyada realmente por la Unión Europea, y centrándonos en estos 2 años de masacre que llevamos en Palestina, pues primero internacionalmente hay que decir que aquí nadie mueve un alfiler si los yanquis de Estados Unidos no lo deciden no deciden, porque es que es así, no deciden ellos moverse, aquí nadie dice nada. Y es bastante triste que la Unión Europea sea precisamente el lamebota del yanqui Estados Unidos. Si el yanqui Estados Unidos decide que hay que hacer un acuerdo internacional para bloquear y económicamente, militarmente, y hacer todas las campañas que se decidan hacer contra Rusia, que yo lo veo bien, pues si el yanqui Estados Unidos decide que a Israel hay que lavarle los pies y hay que limpiarle las manos de sangre del pueblo palestino, pues la Comisión Europea y la Unión Europea durante estos 2 años se dedica a blanquear y a limpiarle las mierdas al presidente de Israel, Netanyahu. Y es bastante triste que después de 2 años, después de los miles de muertos, de la gente pasando hambre, de ver imágenes terroríficas de militares de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, disparando a bancos de alimentos
destruyendo hospitales y todas estas cuestiones que todos vemos en redes sociales y en los medios de comunicación, decentes que deciden enseñarlas, pues que tengamos unos dirigentes europeos como la Tar von der Leyen esta, a la que se hace referencia en la moción, que hasta la fecha se ha dedicado a lavar las manos de sangre de Netanyahu. Y eso hay que decirlo, que en esta moción no se dice, y yo veo muy bien que ahora hagamos referencia a ella, porque ha decidido subirse al lomo de Pedro Sánchez en las cuestiones que está planteando el Gobierno de España, pero con una tibieza que da incluso más vergüenza, siendo ciudadano europeo, cuando escucha uno a la máxima dirigente de la Unión Europea, que representa supuestamente la Europa de las libertades y de los derechos humanos, y que hasta la fecha ha sido la más cómplice con el asesino Netanyahu, y esta tibieza que ha demostrado pues da bastante vergüenza ajena. Entonces, con los puntos que relaciona la moción, nosotros hay algunos con los que evidentemente pues nos quedamos un poquillo insatisfechos. Como los cogemos de partida, la vamos a apoyar, porque todo lo que venga a referirse a dejar de asesinar personas, pues nosotros la vamos a apoyar, aunque luego haya cuestiones que podamos interpretar de otra forma, pero todo lo que no sea derramar sangre, nosotros lo apoyamos. Vamos a apoyar la moción, como hemos hecho las otras 2 veces que hemos traído nosotros, y esperemos que sea por unanimidad en este pleno. Pero, hombre, a nosotros nos duele que después de 2 años todavía sigamos planteándonos en un país de la Unión Europea estas cuestiones, cuando con Rusia hubo un consenso de todo el mundo, a pesar de que también había un contexto histórico y político en Ucrania, hubo un consenso de todo el mundo, no hubo una negación por parte de nadie a que había que bloquear el comercio y a Rusia totalmente, y aquí estamos planteándonos todavía a día de hoy que si va a Eurovisión, que si no vamos a fútbol, y es una auténtica vergüenza que eso se esté planteando en esta Europa nuestra, mientras que se derrama la sangre de gente en Palestina para servir los intereses de un asqueroso con dinero sionista allí, y el amo del cortijo, que no es otro que Donald Trump, que quiere utilizar Gaza como resort. Y ya está. Y solo voy a terminar diciendo que viva Palestina libre y viva la vida. Partido Popular. Bueno, nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos a votar a favor de la moción. Ya lo que se está haciendo, bueno, y como ha relatado Pedro, es inaceptable, pero bueno, ahora en particular, ahora mismo es más inaceptable todavía que lo que estamos viendo y tenemos más reciente. Estas 65.000 muertes, que podemos llamar que sí, es un exterminio, sí, podemos decir todos los sinónimos de genocidio. Sí, son matanzas, es una pena. Y además que es que lo han dejado todo de real. De hecho, esa gente ya, yo creo que va a ser imposible pues que pueda incluso volver a su sitio. Y lo malo es a ver dónde van a ir ahora. Lo malo de la guerra es difícil comprender que estando en el siglo XXI pues todavía se sigan cometiendo o se sigan haciendo guerras en el mundo. Pero bueno, tiene que haber gente, como yo siempre digo, tiene que haber gente averiada, y mientras que haya gente averiada, pues seguirá la guerra. ¿Alguna intervención más en relación a este asunto? Yo creo que está bastante claro, aunque hubiera, trae 4 folios la moción, aunque hubiera sido una condena generalizada al genocidio, a la masacre, al exterminio que se está haciendo al pueblo de Palestina, pues creo que hubiera sido suficiente. Pero bueno, no está de más también poner en contexto la situación y los movimientos que se están produciendo a nivel mundial y a nivel político en contra de este conflicto que, bueno, históricamente, pues bueno, viene arrastrándose. Hablaba el portavoz de Unidas Podemos, que no empezó en el año 23, es anterior, y ya se han hecho muchas cumbres y muchas reuniones
para intentar esa solución de los dos acuerdos de la convivencia del pueblo judío con el pueblo palestino en la zona, pero la verdad es que está costando muchísimo trabajo, pero bueno, creo que no está de más que desde todos los frentes, incluido un ayuntamiento como el nuestro, pues también que mostremos nuestro apoyo a esa posible solución. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día, antes de pasar a dar cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía, traemos por urgencia la inclusión de un punto que es para la modificación de los artículos 32 y 33 del convenio colectivo y del acuerdo de los funcionarios. Como saben los grupos, esta misma mañana hemos estado hablando sobre el tema y sobre la redacción del mismo en la mesa de negociación. Ya lo habíamos visto previamente, pero se había quedado sobre la mesa y se plantea incluirlo en el pleno de hoy. Si no hay ningún inconveniente, votamos la inclusión en el orden del día. ¿Votos a favor? Y pasamos a su debate y votación. Señor secretario, tiene la palabra. Propuesta de acuerdo. Visto el convenio colectivo de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Torreperogil, aprobado por este Ayuntamiento Pleno con fecha 5 de abril de 2018, actualmente en vigor, visto el acuerdo económico y social de los funcionarios del Ayuntamiento de Torreperogil, actualmente en vigor y aprobado igualmente en sesión plenaria de fecha 5 de abril de 2018, visto el acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación en sesiones celebradas con fecha 13 de mayo de 2025 y 25 de septiembre de 2025, visto lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y visto lo dispuesto en los artículos 32 del Acuerdo Económico y Social de Funcionarios y el artículo 33 del Convenio Colectivo de los Trabajadores y Trabajadoras del Ayuntamiento de Torreperogil, y visto que la aprobación corresponde al Pleno de la Corporación, conforme al artículo 22.2 de la Ley 7/85, reguladora de las bases del régimen local, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Modificar la actual redacción de los párrafos 1 y 2 de los artículos 32 del Acuerdo Económico y Social de Funcionarios y el artículo 33 del Convenio Colectivo de los Trabajadores y Trabajadoras del Ayuntamiento de Torreperogil, debiendo aparecer en ambos la siguiente redacción. 1. Cuando la situación de incapacidad temporal derive en contingencias comunes, la prestación reconocida por la Seguridad Social será completada desde el primer día hasta alcanzar el 100% de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 2. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social será completada desde el primer día hasta alcanzar el 100% de las retribuciones que se vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Previo aviso a la dirección del centro respectivo, se podrá producir la ausencia del centro de trabajo dentro de la jornada laboral por el tiempo necesario para recibir la asistencia facultativa que otorgue el régimen de protección correspondiente, siempre que se acredite suficientemente con la aportación del justificante que expida quien prestó la asistencia. Segundo, notificar el mismo a los representantes sindicales intervinientes con indicación de los recursos que se estimen pertinentes. Y tercero, ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la provincia a los efectos oportunos. No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que mejor estime. Por parte de Unidos Podemos, ¿alguna intervención? Partido Popular, Partido Socialista. Pasamos a la votación de la modificación de los artículos 32 y 33. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es da cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde el último pleno. Por parte de Unidas Podemos, ¿algún decreto que quieran que veamos? ¿Partido Popular? Sí. Hay un decreto, que no sé el número, pero bueno, cuando diga de lo que va, lo vais a saber. Por lo visto han sancionado al ayuntamiento por no hacer unas catas arqueológicas en la entrada de las minas de agua que se han hecho en la plazoleta de la Casa de la Cultura. Nos duelen, es poco dinero, vamos a ver, son 1.800 euros, eran 3.000 euros, se quedan 1.800 euros.
pero lo que nos duele es que esto no se ha recurrido ni nada, ¿no? Esto se ha admitido que se ha hecho así, ¿no? No sé cómo se ha podido cometer ese error, porque si eso se ha hecho en el casco, pone durante el transcurso de los trabajos derivados del proyecto de obra se deberá realizarse una actividad arqueológica de análisis arqueológico de estructuras emergentes, no sé qué, no sé cuánto, porque eso por lo visto está declarado como en la zona esa bien de interés cultural, ¿no? Que nos duele, que son pequeños detalles que nos duele, pues simplemente por eso ya digo que es poca la cantidad, pero que nos duele ver esto. A ver, ahí ha sido una cosa, a veces nosotros se había solicitado la actuación. Es cierto que la obra no había llegado todavía a la resolución y se habían empezado a hacer los trabajos, es decir, se estaba preparando la excavación, el estudio arqueológico y lo que se había pedido por parte de la delegación y bueno, pues ha sido ni siquiera sé el desarrollo de lo que se había hecho. Se había empezado y con la mala pata de que además se publicó una noticia en un periódico de la provincia de Jaén, como esto sabéis que tiene pues repercusión, y bueno, y se hablaba de que se iban a iniciar los trabajos y se veía una foto ahí que se habían empezado. Nosotros no habíamos recibido todavía la comunicación. Vamos, esto se había hablado previamente con la delegación, es decir, que no se estaba haciendo nada que vulnerara la normativa en materia que protege los bienes de interés cultural. Pero sí es cierto que no habíamos nosotros recibido todavía la resolución cuando la empresa inició los trabajos. Entonces, pues bueno, ¿qué le vamos a decir? Sí. Es que quiero yo entender lo que porque recuerdo en la comisión que Paco nos explicó cuando se empezaron los trabajos que habían aparecido unos restos prehistóricos y creo recordar que Paco nos dijo que se había solicitado por parte del patronato, de quien correspondiera la entrega de el estudio de esos restos. ¿Estamos hablando de esta cuestión? Sí, sí. Vale. Entonces al final no se llegaron a hacer o se hizo ante la obra. Lo único es que nosotros empezamos antes de recibir la resolución inicial. Luego se presentaron el estudio arqueológico que se hizo de la excavación que había salido ahí, pero fue un poco que la empresa, nosotros habíamos hecho el contrato con la empresa, se había hablado con la delegación, pero no habíamos recibido todavía la resolución de la delegación y se habían iniciado los trabajos. Y por eso, pues, por adelantadillo, pues nos han sancionado. ¿Algún decreto más? Bueno, pues pasamos a ruego y pregunta. ¿Ruego y pregunta algún Partido Popular? Bueno, están aquí los vecinos, ahora que lo pregunten ellos. Creo que irán a preguntar lo del paso de la Cerruza. Hasta lo dejo a ellos que lo pregunten. Vale, pues ahora le contesto a ella entonces. Bueno, pues levantamos la sesión por parte del público asistente. Sí queríamos decir una cosa. Vale. Es que cuando... Lo primero, que nosotros somos ahora una directiva nueva, que no sabemos lo que pasó hace 5, ni 10, ni 11 años, y las circunstancias que habían en cada momento. Nosotros, como representantes de la asociación, si los padres nos dicen es que hay 31 alumnos, pues tenemos que luchar por lo que pone la ley, que no nos lo estamos inventando. Que hay 3 supuestos en los que se puede superar esa ley y aquí no es la situación. O sea, que desde el primer momento ese número se supera. Después había otras incorporaciones, pero esas incorporaciones no tienen nada que ver, porque ya se superaba esa ratio. Lo segundo, cuando no tenemos ningún interés
políticos, ni venimos manipulados, como se está diciendo por ahí. En delegación también, que nos trataron como que fuéramos unas marionetas, que veníamos impulsados por la directora y por más gente, y eso no es así. Y que también gracias por el apoyo que nos dijiste que nos iba a dar, y ahora en esta no nos la ha dado. A ver, nosotros sabéis que nos pusimos en contacto con vosotros y nos pusimos a vuestra disposición. Nosotros aquí las críticas que hemos sacado bajo ningún momento han ido contra vosotros ni contra las distintas AMPAs que hayan ido pasando a lo largo de estos años por el centro educativo. A nosotros nos ha molestado, entre comillas, de que el Partido Socialista se ha abanderado de esto, que debería ser del pueblo. No, perdona, ha sido el ayuntamiento el que nos ha respaldado un poco. Sí, pero la moción... Independientemente de los partidos políticos. La moción viene a nombre del Partido Socialista. En otras ocasiones, cuando se ha hecho algo, se ha llegado a un acuerdo y se ha traído una moción en conjunto de los distintos grupos políticos. A mí personalmente me ha dolido eso. Yo no he querido involucrarme personalmente mucho en el tema por diversos motivos. No he querido involucrarme por diversos motivos, pero que sabéis que os llamamos y ofrecimos nuestro, y nosotros incansablemente, luego te lo puedo demostrar, que hemos estado hablando y cambiando WhatsApp con el delegado, pidiéndole por favor que recapacitaran, y las cosas muchas veces no son ni como vosotros queréis ni como nosotros queremos. Es decir, que el motivo de la abstención, pero es que hubiésemos votado que no. La abstención, a ver lo que pasa y a ver lo que pasa. Y lo he dicho y quiero que quede claro, que contra menos clases, menos niños haya en las clases, muchísimo mejor. Muchas veces las cosas no salen ingeniosas como nosotros queremos. Sí, a ver, por yo por alusiones. Esto está claro que de las varias reuniones que ha habido, es un tema político porque es una decisión política de la delegación de la Junta suprimir 3 unidades. Eso es decisión política porque es la tendencia que tiene a la hora de servicios públicos la Junta de Andalucía. Eso es innegable. Y en cuanto a los apoyos y demás, repito lo que he dicho antes. Todo lo que sean herramientas que puedan permitir que esto se recupere en las 3 unidades, lo he hablado con María José, lo he hablado con Paqui, que todo lo que se pueda utilizar, que habría que utilizarlo, es evidente. ¿Por qué? Objetivo definitivo, conseguir que se recuperen las líneas. Y repito que lo que el Partido Socialista ha hecho ha sido siempre hablado con el grupo que está liderando ahora mismo la Asociación de Padres y siempre han ido ellos por delante. Decisión que tomaban, se ha pedido permiso, oye, que voy a pasar esto al grupo político. Y de hecho, en el Parlamento hay una pregunta en la Comisión de Educación referente a esto. Comentado con ellos y objetivo, intentar que se recupere. No es otra historia, ni es otra cosa, ni es movimiento político. Ellos entiendo que han buscado, como buen equipo directivo, junta directiva de una asociación, aunque todavía no lo sean, pero son los representantes, hacer lo que le dicen los padres. ¿Por qué? Pues porque son los que mandan dentro de una asociación. Y como gente representante tendrán que buscar todos los apoyos posibles para conseguir lo que quieren. Así de claro. Y la moción iba precisamente para conseguir que se recupere. ¿Se está a favor o se está en contra? Bueno, yo creo que está claro el asunto. Francisco. No, que hablen primero los del campo, hombre. Ah, bueno. Yo soy el último. Habla tú primero. ¿Cómo va eso del puente de la vía? Bueno, vamos a ver, en la última reunión que tuvimos aquí, en el 1 de julio, os comenté que habíamos encargado la redacción del proyecto. El proyecto lo hemos recibido hace poco, a lo largo del mes de agosto. El arquitecto ha hecho estas vacaciones, se ha incorporado ahora a 1 de septiembre, lo está revisando el proyecto. Y me comprometí con vosotros, que os dije que cuando teníamos el proyecto y lo estuviéramos viendo, que os llamábamos para tener una reunión y ver un poco las alternativas que había. No lo ha terminado de ver el arquitecto, estoy esperando también que la secretaria eche un vistacillo a ver el tema de las posibilidades que podríamos tener de plantear esta actuación por emergencia.
porque si queremos hacerlo rápido, la única fórmula que se nos ocurre es plantear una actuación por emergencia. Y entonces eso lo tiene que estudiar la secretaria también y ver a ver si lo podemos hacer. Entonces no he llamado porque hasta que no tuviéramos una respuesta clara para llamaros, para no deciros nada. El proyecto sí lo tenemos ya, que hemos avanzado, no lo teníamos, ya lo tenemos y vamos dando pasos. Y luego ya el tema de la Junta, no me voy a seguir insistiendo otra vez en el tema este, pues ya si tenemos que reclamarle luego por otras vías las soluciones, pues se las reclamaremos, porque cuando no te quieren hacer caso, pues pasa igual que esto que estamos hablando de hace un rato, de la escuela, que da igual quién vaya, quien se lo diga, él mismo, se lo ha dicho el portavoz del Partido Popular y le ha dicho la Junta que no hay de la China. Lo ha dicho los padres, lo ha dicho el instituto, ahora se lo va a decir el Pleno y no somos muy optimistas en que atiendan nuestras peticiones. Entonces, al final las cosas, dice que se plantean en términos políticos, pero es que no queda más remedio porque son decisiones políticas y las decisiones políticas, pues, al final hay que tratarlas en términos políticos, no se pueden tratar de otra manera. Que en el momento que tenga la respuesta del arquitecto y de la secretaria, os llamo, como os dije, y ya a ver si podemos avanzar algo para que vosotros digáis, pues mira, pues se va a hacer en tal fecha, se va a hacer ahora, no se va a hacer, o... Sí, estamos en el proceso, ya tenemos el proyecto hecho, que es un paso importante. El coste, como os dije, son unos 90.000 euros por ahí aproximadamente, y esa es la cuestión. De todas maneras, también, cuando tengamos la reunión, pues le diré también al ingeniero que ha hecho el proyecto que venga por aquí para aclarar también las dudas vuestras que podáis tener en relación a la obra que se plantea, por si hay alguna cuestión que consideráis que no la veis clara o cualquier circunstancia, ¿vale? A ver. A ver si le dais una vuelta, está lleno de pepino y de olla. Se le da una vuelta. Y sobre el puente, ya hace tiempo que te dije, ¿hasta aceituna o para la que viene? Ahora te lo voy a decir lo mismo. ¿Para esta que viene va a estar arreglado eso? ¿O para la otra? Vamos a juntarnos con tres. Lo importante es que lo arreglemos. Lo importante es que lo arreglemos. Ahora te voy a decir una cosa. Más vale tarde que nunca. El fútbol se está arreglando. ¿Cuánto dinero se cae del fútbol? Del pueblo. No tiene que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Pero quién te deja más? ¿El fútbol o el campo? Al pueblo. Si a mí no me deja nada, a mí me deja lo mismo. Al pueblo, al pueblo, cada uno puede ver las cosas de una manera. No, ¿a ti qué te deja más? Que nos volcamos siempre a lo que queramos nosotros. Tú quieres el fútbol. Ya he explicado, mira, yo no es que quiera el fútbol, ni quiera el campo, ni quiera... Yo como es lógico... Mira, y como abran la carretera, que se van a ir con ellos, va a ser un problema muy grande, muy grande, muy grande. La obra de la carretera, según estuvieron hablando, no se va a empezar la obra ahora mismo con la aceituna, y si se empieza tendrán que dejar el paso para que pasen los tractores y se pueda sacar la aceituna del campo. Eso fue lo que nos dijo aquí el delegado, que además estaban los representantes también de la cooperativa, que se le avisó a la gente del campo para que lo tuvieran. Es una tontería plantear los términos, Seba, de que si es más importante esto, es más importante lo otro. Eso no tiene sentido en este momento. No, aquí, desde primera hora, lo que yo he planteado, y ha sido lo que esto ha llevado, el retraso que ha llevado, es el tema de competencias, que insisto otra vez en el tema, si es del ayuntamiento, si es de la Junta o si es del gobierno central. Entonces, es que todo no depende de todo el mundo. Y aquí el problema de esto es que si al final nosotros hacemos la obra, estamos haciendo algo que no es de nuestra competencia, que es de la Junta de Andalucía. Es del pueblo. No. Los caminos son del pueblo. Y las carreteras también son del pueblo.
pasa por el pueblo, pero no la arregla la ayuntamiento. Están abandonados. Que las carreteras. Y de los caminos se cogen mucho que dinero. las carreteras también. Y no se le hace nada. Sí, pero que si quieres luego te digo yo lo que aportan los caminos al presupuesto municipal. También te lo puedo decir que el campo deja mucho dinero en el pueblo, pero el campo, en el ayuntamiento no te creas que deja tanto dinero, Sí, te lo digo. Sí, no, te lo digo yo porque eso está claro. Están ahí cuáles son las contribuciones y cuánto es lo que se recauda todos los años por la contribución. Pues si esos dineros se invirtieron en los caminos este año bien arregladitos, no como se arreglaron hace 4 o 10 años cuando se arreglaron, bien arregladito. El otro que viene es otro camino bien arregladito, pero no paso de largo, ni paso de largo, eso no puede ser, porque todos los años cogéis dinero, más. Sí, yo no digo que yo no he dicho eso. El fútbol no cogemos no he dicho que no cogemos y se gastáis 3 veces más que los caminos. No. Pues que no. Junta está. ¿Qué vista está? A la vista está. ¿Qué presupuesto tiene el fútbol? Pues eso lo pregunta a ellos. No, tú ¿qué lo das? Nosotros aquí le damos 60.000 euros. ¿Eh? 60.000 euros le damos. Hace 10 años le daba y eso. Hace 10 años. Aquí tengo el presupuesto, vamos. Que sí. Aquí Aparte del presupuesto, hay más. Entonces, En fin, mira, y que así que cuando no nos interesa la respuesta, que ya pidieron un bar es y que mentira. le vaya a hacer un bar en 24 horas. Que sí, que cuando no nos interesa la respuesta, El puente que no se nos- pidió hace 2 años y ahí está. que Y lo insisto, que dure. Seba, que el tema del puente, que no porque lo digan más veces, quiere decir que lleven más razón. Que te puedes tirar de aquí a 20 años diciéndolo Sí, y y te voy a vaya a ser seguir lo que queráis. 20 años diciendo lo mismo. Sí, ya. Que la vía pecuaria esa no es del ayuntamiento, No, que es de la Junta de Andalucía. Sí. Bueno, ahora otro Que sí, eso es un camino de toda la vida. Tengo 67 años y ya está. Y la carretera nacional 322 lleva pasando por ahí toda la vida, antes pasaba por medio del pueblo, ahora pasa por ahí y no es del ayuntamiento, es de carretera. Y la carretera también es de Cazorla, lleva pasando por ahí toda la vida y es de la Junta de Andalucía. Y la carretera que va a Sabiote, que sale de aquí, lleva ahí toda la vida y no es del ayuntamiento, es de la Diputación. Es del pueblo de siempre. Y tú eres el que va a decir de qué de cada cosa, porque lo sabes más que ninguno, ¿eh? Claro, hombre. Que tengo 70 Claro, como si quisieras tener 170, lo mismo da, que tengas 70 como si quisieras tener 170. A los viejos. Que porque tengas más años no quiere decir que sepa lo que estás diciendo. Que cuando uno no lleva razón, no lleva razón. No. Tenga 20 años, 40 o 140. Francisco. No hablo yo de los caminos, pero ya parece que... Entonces, yo creo que sumarse también. El camino de Ventafría que baja para el río Sabiote, ¿ese de dónde es? ¿Del ayuntamiento? Ese es de Sabiote. ¿O del Estado? Ese es de Sabiote. Estoy hablando del término De Sabiote. Ah. El término de Sabiote que empieza ahí, sí. Ahí empieza el término de Ah, Sabiote. Su vida. Sí. Bueno, si ya el término de Sabiote, nos vamos Que cada uno tiene su... A lo mejor Seba dice que es de la madre, pero el camino de la salud, ¿eso que estaba el camino antes, que hicieron la vía o lo hicieron después? el camino es que una cosa es la vía No, pecuaria. estoy preguntando que qué estaba primero, el camino que baja para la Celusa o estaba la vía. Estaría la vía pecuaria, el camino que baja para la Estoy Celusa. equivocado, hombre. Estaba el camino, Usted está muy Y no, equivocado. ¿qué estaba la vía? ¿Sabe usted por qué está muy equivocado? ¿Por qué? Porque aquí hay unos planos, aquí en el ayuntamiento, hay unos planos que tendrán 100 y pico de años. Sí. Claro. Que estaba el Yo camino, no ¿no? sé, los tendré que estar por ahí guardados, porque yo cuando estuve aquí, digo pues ya que para descanso, me dijo el hombre, dice Francisco, ven acá que te voy a enseñar estos planos, porque vas a tener problemas cuando se le Nada más que tuviste 4 años nada más, ¿eh? Todo lo que tienes tiempo para aprender. Y te estoy diciendo que el camino de la Celusa, y estaba antes, hicieron la vía. Antes de la vía, señor, que te he Y dicho ese yo. camino es del Antes de la vía. ayuntamiento. Que Ese ese camino es del que ayuntamiento. estaba antes que se hiciera la vía, pero ahora vía pecuaria, que está ahí, en los caminos. Vamos a ver. Bueno, vamos a dejar los caminos. Yo no tengo ninguna, no voy a sacar ninguna, pero si vinieran años de agua, que no viene, estás teniendo suerte que no vienen años de agua, ni cosechas buenas, o si no, iba a entrar lo que eran cosas de los caminos. Iba a enterar lo que eran los caminos. Iba a tener aquí, cada pleno aquí, así.
y entonces iba a tener que arreglarlo. Y a lo mejor te iba a gastar en el fútbol este que ha dicho, lo que está diciendo el fútbol, a lo mejor te iba a gastar algunos menos. Se lo Este lleva razón lo que está que diciendo. lo vamos a arreglar. Este lleva razón lo que está diciendo. Bueno, vamos a dejar los caminos, no tengo oliva ninguna. Hombre, que adaptaron a los caminos, que son los que tienen que defender eso. Pero que es una pena que tengan que sacar la aceituna allí a la antica, allá abajo, o a las charcas, y no puedan subir por un camino que está aglomerado. Exactamente. Hombre, es que hay que tener mucha cara para eso. Pedro, hombre, ese no es el problema, que hay que salir a la carretera. A la carretera. Hay que tener a la carretera. Bueno, pero bueno, vamos a hacer más incidencia de la vida. Eso es el problema. Bueno, que vamos a hablar ahora de las dos mociones que has presentado. Una moción la has presentado muy rápido. Se ve que ahí va a sacar algo de rédito político. La otra no va a sacar nada. Ni tú ni el gobierno, porque había llegado muy tarde. Hace 2 años se hizo aquí una concentración aquí en el ayuntamiento y acudimos, parece que fueron 50 personas, más o menos, nada más que dos, y que trajo una pancarta y la colocó ahí en la puerta del ayuntamiento. No pidieron permiso, la pancarta de Genote. Bueno, luego a unos días detrás, a los 3 o 4 días, nos juntamos otra vez y acudimos unos 15 o 20 personas. Y ya la tercera vez no acudieron más que 4. Y ya eso se dejó ya. Y ahora a los 2 años presentáis vosotros una moción. Eso que se lo manda el Estado para que la presentáis en todo el ayuntamiento. Y esta de las cuales también se va a presentar al gobierno para que la presentáis. Hacer política a los 2 años, un país que está hecho polvo, que está en la ruina ya, eso ya está destrozado todo, que es lo que ha dicho José. Eso ya está totalmente destrozado. Ahora voy a hacer política con eso. Ahí el gobierno se ha equivocado y vosotros también os habéis equivocado. Eso se hace 2 años. Y por lo menos se coloca una pancarta ahí, como hiciste con Ucrania. En Ucrania fue pasarlo de Ucrania, la colocaste ahí en el balcón tuyo, de ahí, del ayuntamiento. Y vinieron aquí 3 o 4 a decirte, José, hombre, pon por lo menos algo. Y no ha llegado a ponerlo. Y ahora vas a hablar de Palestina, pero si eso ya está destrozado, hijo. Eso ya está destrozado totalmente, hijo. ¿Quién va a sacar política ahí? Ahora, ¿qué política se va a hacer ahí? Si eso ya está todo destruido. Y muertos de hambre y los que quieran se van a morir. Bueno, vamos a dejar eso. ¿Sabe usted, Santero, usted que está cortando pinos en el cementerio? ¿Eh? Es que se me iba a preguntar al concejal del medio ambiente, pero no he querido preguntarle porque no me va a contestar, porque usted aquí contesta con lo del ayuntamiento. ¿Por qué se cortan los pinos ahí en el cementerio, pinos que están derechos a cupelas? Y se bajan tacos de madera con los dupes hasta abajo, ¿dónde van esos tacos de madera? De pinos. ¿Eso qué va? ¿Para tirarlo o para alumbre? Hombre, un pino cuesta muchos años crear un pino. ¿Usted sabe quién puso los pinos esos donde el Paseo Santiago, donde la Fuentecilla? El primer alcalde socialista que hubo aquí en ese pueblo. Ya hace muchos años. Y ahora, ¿ustedes lo están cortando? Entonces cortan así, los pinos cortados, un pino que lleva ya 40 o 50 años. Ahora callado un árbol o un pino que esté cayendo, si hay un peligro, pues se corta. Hombre, ¿puede usted ayudar a eso? ¿Ustedes trabajan por el medio ambiente? Mira. Perdón un momento, hombre, si quieres, ya me callo. Me dijo tú una vez a mí, dices, iba a haber venido por ti para ir a San Jorge, a lo del castillo. No sé si te acordarás, ¿no? ¿Quiere usted que bajemos un día a Peaje del Cerro y hablemos con tu compañero del Partido Socialista y compañero mío? Te vamos a dar la vuelta por el parque que tiene. Árboles centenarios, de 100 años. Con los que no le gusta el medio ambiente. Es que no le gusta, aquí es que la gente que ya no le gusta el medio ambiente. Como llegáis a gobernar otros 4 años más, esto se hace un desierto. Además, tiene una plaza. Más de 14 años, arreglar la plaza esa. Eso tiene arboleda.
Si eso da miedo sentarse ahí. Si eso da miedo. Las minas esas, cuando vayas a ver las minas, ¿Una pregunta o vamos a estar llegando hasta mañana todos los temas que sé que no te interesa, sé que lo que te voy a decir no te interesa. No, que digo que si esto es ruego y pregunta, no es que ahí conforme se van viniendo los temas a la cabeza, tú lo que lo vais sacando. Tú lo que tienes que hacer es decir, oye, no se puede preguntar una pregunta nada más. No, hombre. Porque yo te voy a decir una cosa, esta muchacha estaba en el pleno funcionando y ha empezado a hablar. Pues que le ha dado la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí, habla lo que ha querido. Le ha dado pie a que hablara, pues la ha preguntado, pues la muchacha te ha respondido. A una mujer que hay y yo otro hablado. La mina esa cuando se ve la mina ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo se va a abrir eso de las minas? Es que ya esa es la pregunta, ¿ya has terminado de hablar? Sí. Vale, pues ya ahora te contesto. Las minas se van a abrir cuando terminemos el edificio ese que estamos haciendo ahí al lado. Es que forma parte de la visita de la mina, la visita del centro, para poder dar la explicación de lo que te vas a encontrar allá abajo. Eso por ahí. Y el pino del cementerio que se está quitando es un pino que, es que se ve que no te fijas bien en los árboles, vamos, pero no te fijas, un pino que está, el que está torcido, hombre, los pinos que estaban allí abajo, ¿cómo estaban? Torcidos, que se van a caer en el orden de las nicheras. Pero ¿dónde allá abajo? Pues por favor. ¿Dónde allá abajo? Si usted no sabe que no están cortando los pinos. ¿Dónde allá abajo? En la entrada del cementerio. Que allá abajo no es. Que cuando se quita un pino es porque está enfermo. Que no hay abajo. Que me da igual donde sea, que ahí o donde sea, cuando se quita un pino es porque el pino está enfermo o puede generar algún peligro. No quitamos otros árboles nada más que cuando están enfermos o pueden generar algún peligro. Esas son las instrucciones que tenemos. Y le puedo decir de la cantidad de árboles que llevamos plantados desde que estamos aquí en el ayuntamiento, y seguramente que el saldo es mucho más positivo de los árboles que hemos plantado que de los árboles que se han podido quitar. Eso te va a morir nunca van a dar sombra. Pero es que los árboles van creciendo con el tiempo. Cuando hubo un alcalde hace 40 años plantaron algunos y ahora se van plantando otros. Entonces luego, dentro de más tiempo, se dará la sombra. Lógicamente, si hay alguno que se plante ahora y luego dentro de 30 o 40 años está enfermo, lo tendrán que quitar. Es que esto funciona así. Es que no funciona de otra manera. Como nos cae la plancha. Nada más que así. Como nos cae la plancha, los arbolitos caen la plancha. Van a hacer una Bueno, ¿alguna pregunta o ruego más?